Que Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición poder estar nuevamente con ustedes ya en nuestra tercera clase de esta materia preciosa de evangelismo práctico, una de las materias que nuestro seminario tiene para ofrecer para cada una de aquellas personas que quieran asistir y prepararse más acerca de la palabra de Dios, ¿verdad? Para que también ellos puedan compartir del evangelio precioso de salvación. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a continuar con el tema que estábamos estudiando la vez anterior, ¿verdad? Que tenía que ver con la responsabilidad que nosotros tenemos como cristianos. Hemos visto hasta ahorita, ¿verdad?, cuáles son esos conceptos fundamentales como evangelio, evangelismo, evangelización, y en la clase anterior vimos un poco acerca de por qué nosotros somos responsables como cristianos de poder llevar ese mensaje de salvación. En esta oportunidad, amados hermanos, vamos a hablar un poco acerca de uno de los temas más preciosos que encontramos dentro de esta materia, que es el tema de los embajadores de Cristo. Cada uno de nosotros, hermanos, como cristianos, tenemos que saber que Dios nos ha puesto en esta tierra como sus embajadores. ¿Y qué significa que somos embajadores de Cristo? Pues en esta clase vamos a ver un poco acerca de lo que esto significa. Allá, en el pasaje de 2 de Corintios, capítulo número 5, el apóstol Pablo habla acerca de los embajadores de Cristo. En este pasaje que tiene que ver con la reconciliación, Pablo dice que los cristianos somos embajadores de Cristo. ¿Por qué nos llama Pablo embajadores de Cristo? Porque Él nos ha encomendado esa misión preciosa de ahora ser sus representantes acá en la tierra. ¿Qué es un embajador? Y esa es la gran pregunta que cada uno de nosotros debemos de respondernos al iniciar. Pues un embajador es un enviado oficial, alguien que representa a un soberano extranjero y proporciona un vínculo entre un país de acogida y el país que representa. En otras palabras, cuando nosotros hablamos de una persona, ¿verdad?, que es un embajador es aquella persona que es enviado, ¿verdad?, de parte de un país. ¿Y cuál es la misión que tiene este embajador, por decirlo de esta manera? La misión que tiene es representar a su país. Usted nunca va a escuchar, por ejemplo, que un embajador vaya a hablar mal de su país. Todo lo contrario, su misión siempre es poder representar de la mejor manera a su país, el país de donde él proviene. Entonces, eso es un embajador, es una persona que ha sido enviada oficialmente para ser representante de ese país. También un embajador trabaja para construir relaciones y para desarrollar diferentes políticas que favorecen tanto al país de donde él proviene como al país donde él está. En otras palabras, el embajador no solo cumple la misión de representar, sino que también él trabaja, ¿verdad?, para que su país y el país donde él está puedan desarrollarse de la mejor manera. Y en tercer lugar, podemos decir que un embajador es un designado por liderazgo de aquellos a quienes él representa y se le da la autoridad para hablar también en su nombre. En otras palabras, el embajador tiene esa autoridad de parte del país donde él es enviado, de parte del presidente, podríamos decirlo así, del país que él proviene, para hablar con autoridad. En otras palabras, cuando el apóstol Pablo habla de que nosotros somos embajadores, él tiene en mente también esta figura de lo que es un embajador. Y es interesante porque cuando nosotros estudiamos el pasaje de 2 de Corintios, capítulo número 5, versículo número 20, nosotros nos encontramos con el significado que Pablo quería dar a conocer a través de decir que nosotros somos embajadores. El cargo del que Pablo dice que Dios le ha asignado a él para su gloria tiene que ver, escuche bien, con un término griego muy interesante que nosotros vamos a estudiar en este momento. ¿Por qué? Porque esto nos va a mostrar a nosotros la amplitud de lo que significa ser embajadores de Cristo. La palabra griega que Pablo utiliza en este texto para hablar acerca del embajador es la palabra presbeutes. Y esta palabra, en su contexto, tenía dos significados muy interesantes. El primero de ellos tenía que ver, hermanos, con el hecho de cómo lo usaban las provincias romanas de aquel tiempo. Las provincias romanas en el tiempo de Pablo se dividían en dos grandes clases. Algunos estaban bajo el control directo de un senado, pero otras estaban bajo el control del emperador. Entonces, cuando un grupo de estos llegaba, un ejército romano llegaba y conquistaba una ciudad o conquistaba una provincia, lo que hacía el emperador era mandar un grupo de personas para que fueran y establecieran como las bases
para que esta provincia o esta ciudad pudiera adherirse a lo que era el imperio. Entonces, el emperador venía y designaba a una persona para que fuera la encargada de llevar esa misión, de ir y poner las bases para poder unir a esa provincia a lo que es el imperio romano. A esa persona se le llamaba presbeutes. Es decir, cuando el apóstol Pablo hablaba de esa palabra, hablaba de un embajador, en su mente estaba a esa persona que el emperador había designado para que cuando ellos conquistaran una provincia o una ciudad, esta persona fuera la encargada de ir y poner todas las bases que se necesitaban. Así que la palabra presbeutes representaba en primer lugar a la figura que había sido comisionada personalmente por el emperador, y Pablo, esto es interesante, se consideraba de esa manera designado por Jesucristo. Pablo decía, así como el emperador designa a una persona para ir y establecer las bases para esa nueva provincia, para el imperio, así Jesucristo me ha encomendado a mí, decía Pablo, para ser ese encargado de ir y poner las bases para lo que nosotros conocemos, ¿verdad?, como la iglesia. Entonces, Pablo, cuando él habla del embajador de Cristo, él en su mente, en primer lugar, tiene esa idea, como ese representante designado para ir y establecer las bases para una nueva provincia. Pero también nosotros encontramos una segunda forma de cómo el apóstol Pablo veía a la hora de hablar acerca de lo que es un embajador. Y es que el presbeutes o legatus, como también le conocía, tenía un sentido todavía más interesante. ¿Y este sentido cuál era? Cuando el Senado romano, mire esto qué interesante, decidía que un país había de convertirse en provincia, escuche esto, le enviaba entre sus miembros a 10 personas, o 10 presbeutes, como nosotros le llamamos o le conocemos, para que estas personas, escuche bien, fueran a ese lugar y empezaran a administrar todo ese lugar. Es decir, ellos eran los encargados de conectar a otros pueblos con el imperio romano. Ellos eran las figuras que estaban en el medio y que hacían que todos esos lugares que ellos habían conquistado se pudieran adherir de la mejor manera a lo que en ese momento se le conocía como el imperio. Es decir, en otras palabras, escuche bien, ellos estaban o eran los encargados de introducir nuevos pueblos en la familia del imperio romano. Así también el apóstol Pablo, tomando esta idea de lo que en ese momento se conocía como embajador o presbeutes, como nosotros lo estamos llamando, el apóstol Pablo toma esta idea. ¿Por qué, hermanos? Porque Pablo se consideraba aquel que representaba, o mejor dicho, aquel que presentaba a otros las condiciones de Dios para que éstos entraran a formar parte de la familia de Dios. Es decir, el apóstol Pablo tenía bien claro el concepto de embajador. Cuando él lo menciona, ahí en la segunda carta de Corintios, versículo 20, hermanos, Pablo entendía que su labor era más que ser un representante. Su labor también tenía que ver con ahora conectar a todas las personas, en este caso con el reino de Dios. Entonces, desde ese pasaje, nosotros empezamos a darnos cuenta por qué nosotros tenemos esa responsabilidad preciosa de ser los embajadores de Cristo. Ahora veamos, ¿cuáles son las características que debe de tener un embajador de Cristo? ¿Cuáles son las características que usted y yo, como embajadores de Cristo, necesitamos tener? En primer lugar, tenemos que decir que un embajador no se nombra a sí mismo. Es decir, cada uno de nosotros, hermanos, no es que nosotros por nuestra propia cuenta hayamos tomado esta responsabilidad. No, cada uno de nosotros hemos sido nombrados de parte de Cristo para ser sus representantes acá en la tierra. Cada uno de nosotros, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, tenemos que saber que tenemos ese llamado precioso de ser embajadores de Cristo, porque Él nos ha comisionado. No es que nosotros mismos lo hayamos decidido, no es que nosotros mismos lo hayamos querido, no, es que Jesús mismo nos ha comisionado para esta misión preciosa de ser sus representantes acá en la tierra. En segundo lugar, hermanos, otra de las características es que un embajador no se sostiene a sí mismo. Es decir, cada uno de nosotros, desde el momento que nos convertimos en embajadores de Cristo, tenemos que saber, hermanos, que es Dios quien va a suplir todas nuestras necesidades. Muchas veces, hermanos, nosotros creemos
que estamos solos en esta misión de compartir el Evangelio con otras personas. Muchas veces nosotros creemos que estamos solos en el camino de ir y llevar el mensaje del Evangelio. Pero lo que nosotros podemos encontrar dentro de la palabra de Dios es que Dios no solo nos comisiona, no solo nos envía, sino que también Él nos da el respaldo y está con nosotros para suplir cada una de nuestras necesidades. Y cuando hablo de suplir todas nuestras necesidades, me refiero a todas las áreas de nuestra vida. No solamente a una en específico, sino que Él, después de que nos ha comisionado como embajadores de Cristo, ahora también nos ha dado la bendición de suplir cada una de nuestras necesidades. Otra de las características que tiene un embajador de Cristo es que un embajador no es un ciudadano del país a donde es enviado. Cada uno de nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos que comprender, amados hermanos, que nosotros no somos ciudadanos de este lugar. Nuestra verdadera ciudad o nuestra residencia está en los cielos. Cada uno de nosotros hemos sido puestos en esta tierra para poder cumplir ese propósito precioso de parte de Dios, que es el de llevar su mensaje a todas las personas. Pero así como un embajador llega a un país que no es el suyo y está ahí por un tiempo para cumplir una misión, pero al terminar su misión, ese embajador debe de regresar a su país, cada uno de nosotros también debemos de saber que nosotros en algún momento también vamos a partir a nuestra verdadera ciudad, a nuestro país, podríamos decirlo así, que es el cielo. Y eso nos lo dice allá Filipenses capítulo número 3, versículo número 20, donde habla que nuestra residencia está en los cielos. Entonces, un embajador, en primer lugar, ya dijimos, no se nombra a sí mismo. En segundo lugar, un embajador no se sostiene a sí mismo. En tercer lugar, un embajador no es ciudadano del país donde es enviado, sino que viene, hace su misión, pero luego sabe que tiene que regresar a su país. Y otra de las características que también tiene un embajador de Cristo es que un embajador tiene instrucciones escritas. Cada una de las instrucciones que nosotros tenemos de compartir el mensaje del Evangelio, nosotros lo tenemos en la palabra de Dios. Esta palabra de Dios es el manual que Cristo nos ha dejado a cada uno de nosotros para que sea el arma, para que sea nuestro documento para ir y compartir con otros la palabra de Dios. Cuando nosotros vamos y evangelizamos, no hablamos solamente dentro de nuestra experiencia, sino que sobre todo hablamos acerca de lo que la palabra de Dios dice. Por eso aquel pasaje precioso dice que la fe viene por el oír, pero el oír ¿el qué? El oír la palabra de Dios. Entonces cada uno de nosotros tenemos claras cuáles son nuestras instrucciones. Dios no solamente nos está supliendo nuestras necesidades, sino que también nos ha dejado el manual perfecto para poder compartir el mensaje del Evangelio con todas las personas. Entonces, Él también nos ha dejado su palabra para que dentro de ella nosotros encontremos ese mensaje precioso del Evangelio, que es el que nosotros debemos de ir y compartir con otras personas. Otra de las características que tiene un embajador de Cristo es que un embajador no entra a un país para promoverse a sí mismo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en la tierra, amados hermanos? No nos estamos promoviendo a nosotros mismos. Nosotros tenemos clara cuál es nuestra misión. ¿Y cuál es esa misión, hermanos? Estamos sobre la tierra para servir al Señor. Para eso es que estamos nosotros acá. Si usted quiere saber cuál es el propósito principal en la tierra que usted tiene, su propósito principal tiene que ver con servir al Señor. Nuestro propósito en la tierra no es hacernos, por ejemplo, millonarios. Nuestro propósito en la tierra no es lograr muchos títulos académicos. No, nuestro propósito principal es servirle al Señor. ¿Y qué mejor manera de servirle al Señor, hermanos, que compartiendo con otros la palabra de Dios? Entonces, cada uno de nosotros, como embajadores de Cristo, tenemos que saber que nosotros estamos acá en la tierra no para promovernos a nosotros mismos. Estamos acá en la tierra para poder servirle al Señor, para poder llevar ese mensaje precioso del Evangelio que primeramente nosotros hemos recibido, pero que ahora Él nos ha encomendado a nosotros como sus embajadores para poder llevárselo también a otras personas. Pero otra característica que tenemos acá también de un embajador es que un embajador es llamado para que regrese a su país cuando se declara
una guerra. ¿Cómo así, hermanos? Cada uno de nosotros, como creyentes, tenemos un llamado. Y ese es, hermano, que un día nosotros como cristianos vamos a irnos con el Señor. ¿Cómo le conocemos a eso dentro de la iglesia? El rapto de la iglesia. Esto es, hermano, que cada uno de nosotros, escuche bien, va a haber un momento en el que ya no vamos a estar acá en la tierra. Así como el embajador, ya le mencioné, después de cumplir con su misión, tiene que regresar a su país, así cada uno de nosotros también va a llegar un momento en el que vamos a regresar a nuestro país de origen, que es el cielo. Entonces, si usted se da cuenta, cada una de estas características que tiene un embajador son características que también cada uno de nosotros tenemos como embajadores de Cristo. Por eso la palabra de Dios nos llama a nosotros que somos embajadores de Cristo, porque somos sus representantes acá en la tierra. Y hay una última característica de un embajador, y esta es, hermano, que el embajador, escuche bien, la perspectiva presente de un embajador es el servicio. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros somos comisionados para servir y seremos recompensados también por eso. Cada uno de nosotros, hermanos, como embajadores de Cristo, tenemos esa misión preciosa de servirle al Señor. Pero Dios, como lo vimos en la clase anterior, no solamente nos deja, sino que también sin merecerlo nos recompensa por esa labor preciosa que nosotros estamos cumpliendo acá en la tierra de llevar el mensaje de salvación. Ahora hay una pregunta muy importante que quizás muchos de nosotros nos hacemos, y esta pregunta es: ¿cómo puede un cristiano ser un buen embajador de Cristo? Si ya vimos que estamos llamados a ser embajadores de Cristo, ahora la pregunta importante aquí es: ¿cómo puedo ser un buen embajador de Cristo? Y yo le voy a decir acá tres formas, o tres, mejor dicho, claves para que nosotros nos convirtamos en verdaderos embajadores de Cristo como Él quiere. En primer lugar, para ser un buen embajador de Cristo, nosotros primeramente necesitamos congregarnos. Aunque sabemos, hermanos, que Dios está en todo lugar, el congregarnos, hermanos, es una parte indispensable para ser buenos embajadores. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros asistemos a la iglesia, cuando nosotros nos congregamos dentro de una iglesia, es el lugar donde nosotros venimos y recibimos las instrucciones. Como se lo dije en la primera clase, nosotros no podemos dar algo que nosotros no tenemos. Entonces, la importancia de congregarnos como cristianos, como embajadores de Cristo, está en que cuando usted viene a la casa del Señor, usted viene para recibir instrucciones. Y todas esas instrucciones, todo ese alimento que nosotros recibimos acá, es el que ahora nosotros tenemos para poder ir y compartir con otros la palabra de Dios. La iglesia, voy a decirlo de esta manera, se vuelve como ese cuartel donde nosotros como soldados de Cristo llegamos para escuchar las instrucciones, para llenarnos de estrategias, para después poder ir a esa guerra donde nosotros vamos y llevamos ese mensaje del Evangelio. Entonces, si usted quiere ser un buen embajador de Cristo, congréguese, asista a la iglesia recurrentemente, asista a la iglesia y aprenda de la palabra de Dios. En segundo lugar, si usted quiere ser un buen embajador de Cristo, hermano, necesita, escuche bien, pedirle a Dios que le ayude en cada una de sus debilidades. Ninguno de nosotros como cristianos somos perfectos. Ninguno de nosotros como cristianos, hermanos, no tenemos debilidades. Todos, al contrario, tenemos diferentes situaciones, diferentes cosas que muchas veces quizás pueden hacernos creer que nosotros no tenemos lo necesario para ir y cumplir con este mensaje precioso del Evangelio. Pero lo que nosotros tenemos que hacer si queremos ser verdaderos y buenos embajadores de Cristo es pedirle a Dios todos los días para que nos ayude a superar cada una de nuestras debilidades. Si nosotros lo hacemos de esa manera, Él nos va a dar a través de su palabra las herramientas necesarias para que cada uno de nosotros podamos ir superando todas esas debilidades que nosotros podemos tener. Entonces, ¿cómo puedo ser un buen embajador de Cristo? En primer lugar, congregándonos. En segundo lugar, pidiéndole ayuda a Dios por nuestras debilidades. Pero en tercer lugar, para poder ser un buen embajador de Cristo, nosotros necesitamos, hermanos, empezar a difundir el mensaje del Evangelio a todas las personas. Cada vez que usted pueda hacerlo, hermano, comparte el Evangelio con otro.
No pierda ninguna oportunidad para compartir la palabra de Dios con otras personas. Si usted está en algún lugar, busque compartir. Si usted visita un lugar, busque compartir. Si usted tiene que hacer alguna espera en algún lugar, busque compartir. Como cristianos y sobre todo como embajadores de Cristo, tenemos que empezar a difundir el mensaje del Evangelio con otras personas. Si nosotros, hermano, hacemos estas tres características o estas tres claves, nosotros podemos ser buenos embajadores de Cristo. Y de esa manera nosotros podemos empezar a compartir con ese mensaje precioso del Evangelio que Dios nos ha dejado a cada uno de nosotros. Ser un embajador de Cristo, amados hermanos, es el cumplimiento de la increíblemente importante perspectiva del reino. Es un privilegio ser un embajador de Cristo. ¿Por qué? Porque nosotros nos volvemos esos representantes del Señor acá en la tierra. Así que ser embajador de Cristo es uno de esos privilegios tan grandes que nosotros podemos tener. Pero ahora bien, sabe que la palabra de Dios no solamente nos llama embajadores de Cristo, sino que cuando nosotros nos introducimos a la palabra de Dios, nosotros nos damos cuenta que también nosotros, aparte de ser embajadores de Cristo, la palabra de Dios también nos llama a nosotros pescadores de hombres. Entonces, no solamente la palabra nos llama embajadores, sino que también somos pescadores de hombres. ¿Por qué, hermano? Porque ahora nosotros estamos haciendo esa labor preciosa de ir allá afuera y traer a otras personas a Cristo. La palabra de Dios también nos llama ministros de la reconciliación. ¿Por qué, hermanos? Porque ahora nosotros estamos haciendo esa labor preciosa de reconciliar al mundo con Dios. Un mundo que estaba separado de Dios. Cada uno de nosotros tenemos esa labor preciosa como cristianos de volver a unirlos a Cristo. También la palabra de Dios nos llama a nosotros colaboradores de Dios. ¿Y por qué nos llama de esta manera? Porque cada uno de nosotros, al ir y compartir el mensaje del Evangelio, estamos ayudando para que aquellos que no conocen a Jesús puedan venir a sus pies. En esa manera, nosotros estamos colaborando con la misión de Cristo. Pero también la palabra de Dios nos llama sembradores de la palabra. ¿Y por qué nos llama de esta manera? Porque cada uno de nosotros, cuando compartimos el Evangelio, nosotros estamos sembrando la palabra de Dios en otras personas. Quizás no todas las personas a las cuales nosotros les compartimos el Evangelio acepten a Jesús en su corazón esa vez. Pero si algo debemos de estar seguros, hermanos, es que cada vez que usted comparte el Evangelio, usted está sembrando una semilla en esas personas. Y en un momento, esa semilla que usted ha sembrado va a dar fruto y esa persona va a poder conocer al Señor. Entonces, de esa manera es como la palabra de Dios a nosotros también nos llama sembradores de la palabra. Pero la palabra de Dios también nos llama a nosotros la luz del mundo y la sal de la tierra. Cada uno de nosotros, hermano, estamos llamados para ser de bendición para otras personas. Ese mensaje precioso del Evangelio que nosotros hemos recibido y que ahora nosotros tenemos y por el cual nosotros ahora somos amigos de Dios y tenemos la seguridad que un día vamos a estar con Él, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de compartir con otros esa luz que nosotros ahora tenemos. Por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos la luz del mundo y también la sal de la tierra. En conclusión, ¿qué podemos decir, amados hermanos? Después de haber estudiado el significado bíblico de lo que es un embajador de Cristo, nosotros ahora podemos comprender mejor la grandeza y la responsabilidad que implica este llamado. Y esto quiero que lo guarde en su mente y en su corazón. Dios no solo nos salvó, sino que también nos dio una misión. ¿Y sabe cuál es esa misión, amado hermano? Representar a Cristo y anunciar el mensaje de reconciliación al mundo. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos esa labor maravillosa de poder llevar el mensaje precioso del Señor a todos aquellos que aún no le conocen. Ese mensaje, hermano, es el mensaje de reconciliación que Él nos ha dejado a nosotros para poder ir y compartirlo con todo el mundo. Así que este día usted tiene que entender que usted es un embajador de Cristo. Y como un embajador de Cristo, usted se vuelve un representante de Él acá en la tierra. Ahora les hago un llamado para poder cumplir con esa misión preciosa que Él nos ha encomendado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Que Dios me les bendiga a todos, amados hermanos,
Y como siempre quiero invitarles para que usted esté pendiente de cada una de estas clases, que lo que queremos y esperamos es que les sirvan de mucha bendición a usted y les sirvan también como herramientas para que usted pueda compartir con otras personas este mensaje precioso del Evangelio. Recuerde, el llamado es para todos. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted tiene un llamado precioso de ir y compartir el Evangelio con otras personas. Que Dios les bendiga a todos y aquí les esperamos en la próxima clase. Bendiciones.